Juan Villalba, productor de radio, director de Radio U y nominado a tres nominaciones, al Festival de Radio de Nueva York. Contanos, Juan, ¿de qué se tratan estas nominaciones y por qué estás nominado? Bueno, es la segunda vez que la radio de la Universidad de Cuyo participa en el Festival de Nueva York. La primera fue el año pasado con un documental sobre el viejo y el nuevo tango, con el Tata Cederón como principal protagonista. Y en esta segunda participación, que esta vez se da con tres nominaciones en particular, con un documental realizado en el 2007 sobre los 40 años de Abuelas de Plaza de Mayo, y tiene a Estela de Carlotto como una de las figuras principales, es la principal entrevistada, que cuenta un poco la historia de Abuelas, que es su propia historia, y también su historia personal, la desaparición de su hija Laura, la búsqueda durante más de 30 años de su nieto Guido, y un poco la idea era volver a contar esta historia porque siempre hay oyentes nuevos. Me preguntaban el otro día si no era un tema demasiado reiterado en una enorme cantidad de documentales, películas, que había mucha información al respecto. Eso en todo caso es para la gente que tiene esa información. Hay mucha gente que todavía no lo tiene, hay nuevas generaciones que se suman, es una historia que debe contarse una y otra vez para no repetirla, y hay que tener también el ejemplo de gente que lucha hasta las últimas consecuencias. Eso es algo que siempre viene bien para cualquier proyecto individual o de país, tener buenos referentes. En el caso de Abuelas de Plaza de Mayo, y también de Madres de Plaza de Mayo, tanto en Buenos Aires como en las provincias, porque es una realidad que se muestra también en el documental. Es importante volver a contar su historia una y otra vez, así que ese es un poco el sentido de este documental. ¿Te parece que en el marco de las políticas, digamos, del actual gobierno nacional, este documental también revaloriza un poco la lucha y reivindica que esto que últimamente se está escuchando de vuelta, está la nefasta teoría de los dos demonios y la reducción, o que se quiere jugar con el número de desaparecidos? Hay cosas que no han cambiado desde la fundación de Abuelas, desde el año 1977. Recordemos que fue una dictadura cívico-militar empresarial. Fueron las grandes empresas y también las grandes corporaciones las que lucharon porque no solamente en Argentina, sino también en la mayoría de los países de Latinoamérica, el control fuera total. Y recordando ese momento particular, en el 77, cuando nacieron las abuelas, uno puede hacer diversos parangones, comparaciones con la realidad actual. No es lo mismo, por supuesto, estamos en democracia, no estamos viviendo una dictadura, la diferencia es abismal, pero es una etapa de claro retroceso en materia de derechos humanos y de vuelta, sí, efectivamente, a discursos absolutamente nefastos, de defensa del terrorismo de Estado y también de la teoría de los dos demonios, que suponía que se estaban enfrentando fuerzas similares, lo cual no ocurrió así de ninguna manera. Por eso, teniendo en cuenta la vuelta una y otra vez, esos pasos atrás que damos en general en la historia argentina, es una razón más que válida, más que valiosa para tener estas historias de nuevo en el aire, tenerlas en la radio, en la televisión, como la historia de los 40 años de Abuelas. Bueno, contame, Juan, por favor, en detalle las categorías en que consisten estas tres nominaciones. Bueno, es muy importante que estén en tres categorías, antes que nada, porque eso también puede indicar que puede llegar a pasar al final, cuando se resuelva cuáles son los trabajos que se llevan premios, porque es una buena señal que estén en las categorías Heroes, que es historias contadas sobre personas o colectivos sociales que han tenido conductas o actitudes heroicas. Otra categoría en la que está nominada Abuela, el documental de Radio U, es Mejor Historia de Interés Humano. No hace falta agregar demasiado respecto a por qué Abuela es un documental que tiene esta característica. Y el otro formato es, la otra categoría es Mejor Documental de Historias de Actualidad sobre temas actuales, porque más allá de los 40 años y el 1977 como puntapié de Abuelas de Plaza de Mayo, hay una enorme cantidad de nietos que todavía no se encuentran, y es por eso que es una historia presente, es algo vivo, es por eso que es valioso también estar presentes en este rubro en particular. Muy bien.
Te quería preguntar sobre el documental de radio, cómo es hacer un documental de radio, ya que quizás la gente consume documentales audiovisuales, pero un documental radial es algo más específico, por ahí algo que uno no conoce tanto de cómo se hace. Una de las características del documental es que muchos lo asocian inconscientemente y con cierta razón con la palabra aburrido o con la noción de algo aburrido. En el caso del documental, tanto de televisión como de radio, el compromiso es mostrar un montón de aspectos de la realidad, que puede ser cualquiera a tu elección y a tu gusto personal, pero darle una dinámica contemporánea, por un lado. Lo que tiene el documental de radio diferente del documental visual o audiovisual es que debe ser muchísimo más dinámico, ya que se escucha siempre de manera fragmentaria la radio, por lo cual nadie puede tener un documental de 47 minutos, 48 casi, que tiene abuela. Lo va a escuchar de modo fragmentado y es por eso que hay que trabajar con un montaje dinámico, quizá en algunos aspectos bastante más vertiginoso que en el caso de la televisión. Y de las entrevistas que fuiste haciendo, digamos, ¿en base a qué intereses o qué te fue llevando a entrevistar a las distintas personas entrevistadas, ¿no? Valga la redundancia. Bueno, me interesa en materia de los documentales fundamentalmente tener a los protagonistas de la noticia, los protagonistas de la historia, no tanto los analistas, los que vienen después cuando ya estaba todo hecho, sino quien estuvo adentro de la misma historia. Es Estela de Carlotto, una de las entrevistadas, también la presidenta de Abuelas de Madres de Plaza de Mayo Mendoza, que es María Domínguez, que buscó a su nieta por más de 30 años y su nieta estaba viviendo a solamente 10 cuadras. Ese rasgo de la historia en particular me parece casi delirante, ¿no? Que marca lo terrible de la historia. Su nieta Claudia Domínguez, que es otra de las entrevistadas, y también Manuel González, el nieto restituido integrante de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, la doctora Mariana Herrera, la directora del Banco Nacional de Datos Genéticos, y Cristina Friedman, la actriz fundadora de Teatro por la Identidad. Toda gente que ha participado activamente en la búsqueda de los nietos, así que la elección de los entrevistados tiene que ver con su cercanía inmediata a la historia que se cuenta. Bueno, Juan, muchas gracias por esta entrevista y la mejor de las suertes con estas 3 nominaciones. ¿Cuándo se entregan, digamos, los premios? La entrega será en Manhattan el 18 de junio y allí nos vamos a enterar cuál es el veredicto del jurado. Bueno, a preparar las valijas entonces. A preparar las valijas, sí, para allí.